Hola, ¿qué tal? Espero que ya haya iniciado la grabación. ¿Qué tal? Estoy grabando por si no entra nadie, queda la clase grabada. Creo que ya está entrando alguien. Gustavo Vives. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miss. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Qué bueno, Miss. Va a dar clase de Sí, apoptosis. Ah, bueno. apoptosis, exactamente, sí, por eso lo puse en el tema. Bueno, comentar, queda grabado para que lo escuchen los demás, que en sí lo que correspondía a control de ciclo celular, pues estaba todo subido en diferentes videos en Eminus. Entonces ya no fue clase sincrónica, sino asincrónica. Pero el día de hoy, pues sí, quise entrar de manera sincrónica y no asincrónica. Dije, pues ya hace falta que los vea. Bueno, por lo menos pues no tanto que los vea, que le haga una grabación ya. Entonces, bueno, por eso es que entré ahora. Y dije, bueno, si no están como quiera, se los dejo grabado. Control de ciclo celular, repito, pues eso está subido en Eminus para que ustedes lo pudieran ver de forma asincrónica. Y entonces ahora lo único que nos falta ya y terminamos prácticamente el programa, pues es muerte celular. Y entonces eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, porque nos falta, una vez terminado, hay que hacer el último examen parcial, que será el tercero. Ese tercero, pues es todo lo que es ciclo celular, control del ciclo celular y muerte celular. Es lo que abarca, los temas que abarcan ese último examen. Y lo van a tener que tener este viernes antes de irse de vacaciones, o sí, para ya sacar promedios y de hecho quien apruebe la materia pues ya no tiene que hacer examen final total, ya no, ya el ordinario pues lo omitiría. Se irían al examen ordinario quien no tuviera suficiente calificación para aprobar ya, ¿ok? Ese es el... Siempre hago así cada semestre, con pandemia o sin pandemia, pues es así la forma en que se trabaja. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver muerte celular. Les adelanto que muerte celular tenemos de dos tipos. Una se le llama apoptosis, que es de la que hemos venido hablando durante ciclo celular. Acuérdense que les digo, en los puntos de restricción de control de cada parte del ciclo celular, si la célula detecta algo mal, provoca apoptosis. Y la apoptosis es muerte celular programada. Es como decir que la célula se suicida a sí mismo porque le conviene, o más bien no le conviene producir una descendencia de células que lleven algún problema, por ejemplo, alguna mutación que ocasione después una especie de cáncer o otro tipo de enfermedad. Y entonces las células pues prefieren asesinarse, a eso se les llama, o sea, ellos mismos se suicidan. A eso se le llama apoptosis, muerte celular programada. Y tiene sus diferencias desde el punto de vista incluso fisiológico y cómo se produce con respecto al otro tipo de muerte celular que es por necrosis. La necrosis, ¿cuándo se produce? Bueno, la necrosis se produce cuando se produce algún traumatismo físico, químico sobre las células, cuando se produce por una enfermedad también esta es la necrosis. Mientras que la apoptosis, pues no se lo repito. Y vamos a ver entonces las diferencias entre uno y otro. Vamos a ver primero apoptosis porque de hecho viendo apoptosis vamos a darnos cuenta por simple el video nada más que hay gran diferencia con la necrosis. Y además el mecanismo de apoptosis es más complicado que la necrosis, la verdad, porque tiene factores que inducen a que se lleve a cabo la apoptosis, y hay factores o una vía intrínseca y hay una vía extrínseca. Y aquí participan un montón de factores, pero vamos a ver que hay unas enzimas, unas proteínas especializadas que se les llaman
caspasas, son varias, que desencadenan la respuesta de apoptosis y se tienen que activar. Y vamos a ver que también en esto participa mucho activamente la mitocondria. La mitocondria liberando un citocromo, que esa va a ser la señal de que la célula se debe de suicidar. Entonces vamos a ver ahora un pequeño video. Hay varios, de hecho en Eminus yo subí, creo que tengo subidos como 2, donde viene justo el mecanismo de apoptosis y vienen el mecanismo, el intrínseco y el extrínseco. Pero bueno, vamos a ver aquí algo, vamos a dejarlo grabado. Como les decía yo, esta clase, pues la iba yo a dejar de manera asincrónica, pero ya veo que están entrando más. Entonces, para los que no entren, pues la pueden ver después. Y los que están entrando recién, decirles que ya con esto terminamos el curso, con lo que es muerte celular. Y tendrían el examen, el tercer y último parcial, este viernes. ¿Ok? Bueno, en Eminos, como siempre. Entonces voy a compartir el video. Vamos a ver. Compartir. Acá. Hoy va un poco lenta mi computadora. Este es. Vamos a agrandarlo. Y vamos a empezar con esta apoptosis. Miss, ¿tiene video? Digo, ¿tiene sonido el video? Sí. No se escucha. A ver, ¿lo ven o no Sí, lo ven? se ve, pero no se escucha. ¿No lo escuchan? Ay, caramba, se ve. Exacto, se ve, pero no se escucha. Ajá, Es se que ve, pero no se escucha. Sí, tiene todo el volumen. A ver, me voy a volver a salir. A ver, déjenme. ¿Sigue sin escucharse? Sí, todavía sigue sin Sí, escucharse. sigue sin escucharse. Ok, entonces sí me voy a salir. Vámonos de aquí. Es que, vamos a ver, ¿le marqué o no le? Sí, le marqué compartir el audio, según yo. A ver. Bueno, me voy a salir de aquí. Le voy a dar otra vez a compartir. Es que le marqué incluir audio, pero ahí va otra vez. Ay, me salí del archivo. Lo tengo que seleccionar otra vez. Apoptosis celular. Aquí está. Pausa. Ahí está. Salimos de pantalla completa. A ver. Algo me está haciendo esto. Es que algo raro interculente está haciendo esta computadora. Ay, el antivirus. No, antivirus, no te quiero ver ahorita. Contraseña de Windows. No, yo no quiero ninguna contraseña de Windows. No sé si ya lo ven. La pantalla.
del video. No, Miss, no se ve. Creo que no, maestra. Solamente se ve su imagen ahí, en usted. Ay, ¿por qué no me lo abre? Bueno, voy a compartir desde acá. Ahí voy otra vez. Ah, bueno, ahora veo a Miranda. Sí, yo también la veo. A ver. Ay, lo voy a incluir. Hola. Hola, hola, no me incluyó el audio. A ver. Incluir sonido. Y nos vamos al archivo, a la carpeta. No, ahora me la cerró toda. O sea. Me cerró todo. Otra vez abriendo. Pausa. Minimizamos. Ahora sí. Vamos acá. Bueno, a ver si ya ahora sí me la deja ver la pantalla. Es que esto es lo malo, que cuando abro un archivo así de este tipo, yo lo veo y esta cosa no me lo deja no lo veo acá para compartir. Qué horror con esta tecnología. A ver, ahí me tiene que abrir. No lo veo para poderlo compartir el archivo. A ver aquí. Screen 1. Bueno, ahora ya me puso todo. Voy al video. Ahora sí se tiene que escuchar y ver. Sí, ya, maestra. Sí, ya se escucha. La Ya, Miss, ya se apoptosis se escucha. denomina muerte celular programada y consiste en una serie de procesos moleculares que provocan la muerte de la propia célula. Es una especie de suicidio celular que se produce en los organismos pluricelulares. La apoptosis es un mecanismo genéticamente regulado, dependiente de energía, cuya función es eliminar células innecesarias o anormales. Por ejemplo, en los seres humanos, en la morfogénesis de órganos y tejidos durante el desarrollo embrionario, la apoptosis elimina las células innecesarias, como aquellas de las masas interdigitales cuando se desarrollan las manos y los pies, lo cual da por resultado la forma final de los dedos. En personas adultas... Pausa. Sí, eso es muy importante. La apoptosis ocurre en las diferentes etapas del desarrollo embrionario, pero no solo de los humanos, sino de cualquier otro mamífero superior. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se está formando, por ejemplo, el cuerpo de un humano, hay un punto en donde sí tenemos las membranas interdigitales y esas hay que eliminarlas. Y hay otro punto en donde todos tenemos cola y eso hay que eliminarlo. Sin embargo, hay veces que falla y nacen personas con un poco de colita, o sea, esa proyección como tipo cola después de la columna vertebral, que normalmente por apoptosis desaparece. Ok, nada más era ese el paréntesis. Continúo. Apoptosis se encarga de eliminar células que han sido dañadas irreversiblemente. Por ejemplo, las células infectadas por virus y aquellas potencialmente cancerosas. Se conocen diferentes vías bioquímicas que activan el inicio de la apoptosis. Esencialmente, la vía extrínseca o mediada por receptores y la vía intrínseca o mitocondrial. Esto significa que la señal para iniciar la apoptosis puede provenir del entorno celular o de la célula misma. Sin embargo, al final ambas vías convergen en la fase de ejecución de la apoptosis, un proceso molecular mediado por enzimas llamadas caspasas.
1. Vía extrínseca o mediada por receptores. La vía extrínseca utiliza señales extracelulares para inducir la apoptosis. Algunos ejemplos de estas señales incluyen pérdida de factores de crecimiento, disminución de los niveles de oxígeno y radiaciones. Esta vía se desencadena tras la unión de ligandos a receptores específicos que pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral. Algunos de estos ligandos incluyen el ligando Fas, el ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNF y el factor de necrosis tumoral, que colectivamente se denominan ligandos de muerte. Por su parte, los receptores son proteínas transmembrana e incluyen receptor FASR, TNFR1, DR3 y DR4, entre otros, que en conjunto se conocen como receptores de muerte. Aquí describiremos el proceso con el ligando FASL y su receptor FASR. El proceso es así. La vía extrínseca empieza cuando el ligando FASL se une al dominio extracelular del receptor FASR. Esta unión produce cambios conformacionales en el receptor que consisten en la agrupación de 3 o más moléculas de FASR. A causa de esta agregación, los dominios intracelulares de estos receptores agrupados se unen a una proteína adaptadora llamada FAD. A continuación, la proteína adaptadora se une a la procaspasa 8, la cual entonces experimenta un cambio conformacional y pasa a su forma activa de caspasa 8. El complejo formado por el receptor FASR, el adaptador FAD y la procaspasa 8 se conoce como complejo de señalización inductor de muerte o DISC. Este complejo desencadena la fase de ejecución de la apoptosis al activar las caspasas 3, 6 y 7. Dos, vía intrínseca o mitocondrial. Las señales internas para producir la apoptosis, tales como daño irreparable al ADN, hipoxia, concentraciones extremadamente altas de calcio citosólico y estrés oxidativo severo, activan la iniciación de la vía intrínseca de la apoptosis. Por tanto, en este caso, las señales provienen del interior de la propia célula. La ruta general de la vía intrínseca de la apoptosis está regulada por miembros de la familia de proteínas BCL2, tales como BH3, BAX y BAC. El proceso es así. Las señales apoptósicas dan como resultado la sobreregulación de las proteínas BH3 presentes en el citoplasma celular. Estas proteínas detectan dichas señales, se desplazan hacia la membrana externa de la mitocondria y activan a las proteínas proapoptósicas BAX y BAC. Una vez activadas, las proteínas BAX y BAC se unen y causan la permeabilización de la membrana externa mitocondrial, que entonces permite la liberación de factores proapoptósicos del espacio intermembranoso mitocondrial al citoplasma. Los principales de estos factores son 1. Citocromo C, 2. Factor inductor de la apoptosis o AIF, 3. Segundo activador de caspasas derivado de la mitocondria o SMAC y 4. Proteína de unión al IAP directo con bajo punto isoeléctrico o Diablo. La más relevante de estas moléculas es el citocromo C, que se une al factor de activación de la proteasa apoptósica 1, APAF1, y a la procaspasa 9,
para formar un complejo llamado apoptosoma. Dentro del apoptosoma, la procaspasa 9 se convierte en su forma activa, la caspasa 9, que a su vez activa las caspasas ejecutoras 3, 6 y 7. Por su parte, el conjunto de proteínas SMAC Diablo promueve indirectamente la apoptosis al bloquear la acción de las proteínas inhibidoras de la apoptosis IAP. Al final, como se puede ver, tanto la vía extrínseca como la intrínseca estimulan la fase de ejecución de la apoptosis. Ambas vías convergen a nivel de la activación de la caspasa 3. Las caspasas son enzimas proteolíticas que normalmente residen como precursores inactivos dentro de la célula, pero se activan a través del proceso de iniciación de la apoptosis y conducen directamente a la muerte celular. Las principales enzimas ejecutoras son las caspasas 3, 6 y 7, que rompen las cadenas de aminoácidos en lugares donde se encuentra el aspartato. La fase de ejecución de la apoptosis es así. 1. El núcleo se deshidrata y contrae. La cromatina se condensa y el ADN se fragmenta en trozos equivalentes a 200 pares de bases. 2. El citoplasma se deshidrata. 3. Las mitocondrias pierden su capacidad de producir energía. Los demás organelos son fagocitados directamente, sin lisis. 4. En la membrana plasmática, la fosfatidilcerina pasa de la capa interna a la externa, en donde es reconocida por los fagocitos. Y 5. Los residuos producidos son rodeados por trozos de membrana plasmática y se forman fragmentos pequeños, llamados cuerpos apoptósicos, que resultan fagocitados. El proceso de apoptosis dura entre 30 y 60 minutos en células en cultivo. Debido a que en la apoptosis no hay liberación de sustancias intracelulares al medio extracelular, no se presentan procesos inflamatorios. Los cuerpos apoptósicos son digeridos por macrófagos y células epiteliales circundantes. La fosfatidilcerina funciona como marcador específico para la fagocitosis. La desprogramación de la muerte celular provoca enfermedades por exceso de actividad apoptósica o por resistencia a la apoptosis. El exceso favorece, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La resistencia, a su vez, provoca tumores benignos y malignos. Pausa. Bueno, como pueden ver, el proceso de apoptosis es un poco complejo y la verdad es que en este video lo explican muy bien, pero no sé si continuar con necrosis porque es mucha información. Pero bueno, queda aquí grabado para que lo puedan repetir las veces que quieran. No recuerdo si este video lo subí o no a Eminus, pero va a quedar aquí grabado. Pero bueno, ya así resumido, apoptosis, recuerden, es un proceso de muerte celular programada. Lo principal es que tiene dos vías de inicio, que es, o bueno, dos formas en que la célula puede ser estimulada para apoptosis, que es el mecanismo o la vía intrínseca y la extrínseca. En todo caso, siempre se van a activar como factores finales las caspasas, las 3, la 5 y la 7, que son las que van a cortar a las proteínas, a los aminoácidos, en sitios específicos para que después sean fagocitadas, se formen varias vesículas, que esas son fagocitadas después por macrófagos y entonces de esta forma no se esparce al ambiente donde están esas células que van a sufrir la apoptosis, pues no sale nada si se dan cuenta de la célula. Luego les pongo un video en donde se ve así en proceso acelerado cómo es el mecanismo en sí.
pero al no liberarse nada de las células al medio, no se produce una respuesta inflamatoria, que esa es una gran diferencia con la necrosis. Entonces ahorita, bueno, les dejo que avance necrosis. La necrosis es un proceso de muerte celular causada por un daño traumático o por la exposición a toxinas. Es un proceso pasivo que no requiere energía en forma de ATP. En la necrosis hay pérdida aguda de la regulación y el funcionamiento de la célula, lo que conlleva un proceso osmótico desmesurado y finaliza con la lisis de la membrana plasmática, liberando el contenido intracelular. Este fenómeno lleva a las células vecinas también hacia la muerte y atrae, al mismo tiempo, a las células inflamatorias, lo que hace que en las áreas donde se observan células necróticas sea frecuente encontrar nuevas células que desarrollan ese tipo de muerte celular, además de originar una reacción inflamatoria y una cicatriz fibrosa que deforma el tejido y el órgano afectado. Bueno, como se pueden dar cuenta, es mucho más complicada la apoptosis que la necrosis. La necrosis ocurre por un problema, les decía yo, un trauma físico, una radiación, bueno, no radiación, no, por trauma físico, la radiación provocaría apoptosis. En cambio, un trauma físico, pues sí ocasiona necrosis. Y también el exponer a la célula a toxinas, a venenos, sí ocasiona necrosis. Y entonces lo que ocurre, pues, es que todo el contenido de la célula se libera porque ocurre lisis celular. Y entonces esto provoca que las células que están alrededor de las que ya fueron necrosadas también se necrosen y se produzca una respuesta inflamatoria del tejido, de la zona que fue afectada. Y como pueden darse cuenta, pues esa es la principal diferencia con la apoptosis. En la apoptosis es tan fino el mecanismo de eliminación de las células que el resto del organismo no se da cuenta que está ocurriendo. No se desperdicia nada, nada queda por allí mal puesto, no se desparrama nada, como digo yo. O sea, es un mecanismo más fino y controlado. Bueno, les voy a poner otro video que hay aquí de apoptosis. Este es más pequeño. Está marcado en verde la célula que donde se va a producir la apoptosis. O ya se está produciendo. Ahorita las demás son células sanas, la otra es la que debe de ser eliminada. Y ahí aparece una célula tequila. Ahí están los receptores. Y ahorita llegan los ligandos. Ligando de muerte que se va a unir a los receptores. Ahí está, enganchadito. Y ahora por dentro entonces ahí se une la pero una vez que está se va a avisarle a las
trabajar. Ahí estamos viendo aquí lo que es la vía, inició con una vía extrínseca. Pero esto se sigue. Ahí están las. Se libera el citocromo C de las mitocondrias. Bueno, vieron que también otras cosas que se liberan además del citocromo C. Este citocromo activa la ahí está. Los citocromos están en rosita. Entonces ahora se va a formar. Se está uniendo ahí la 9 a la y esto se le llama apoptosoma. Este apoptosoma va con una actividad que pasa por y aquí estamos con la vía. Todo eso está ocurriendo dentro de la célula. Amplificación 8000X. Fíjense cómo se van a formar un montón de vacuoles. Y ya varias vacuoles. No se derramó absolutamente nada en el tejido. Y entonces después lo que va a pasar es que los macrófagos pues van a llegar y van a degradar a estas vacuoles. Aquí se ve bonito. Digan que sí se vio bonito. A mí sí me gusta este video, donde se ven las dos vías, toda la apoptosis en sí, vía extrínseca y vía intrínseca. Como podrán darse cuenta, las caspasas están en las células, en el interior, pero están de manera inactiva. Este video me gusta, pero este siempre hay que verlo después de haber visto el previo. Bueno, vamos a dejar de compartir imagen. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. A mí me gusta en lo particular este segundo video, de la animación, porque está súper genial. No pone tantos detalles como el otro video, pero sí se ve todo, básicamente las reacciones más importantes de la apoptosis, ahí se ven. Y se ve cómo se destruye realmente a la célula sin ocasionar ningún daño a las demás células de ese tejido. Simplemente se elimina la necesaria. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Y ya nada más faltaría que, bueno, necrosis, es que necrosis, no hay muchos videos de necrosis porque la que se ve más bonita es la apoptosis, la verdad. Necrosis es cuando, a ver, ustedes, ¿quién se ha raspado alguna vez la rodilla? ¿Se ha cortado alguna vez la mano, el dedo con un cuchillo, picando algo en la cocina, por ejemplo? Me corté el brazo. Ay, Dios, el brazo. Sí. Bueno,
cuando ocurren estos son traumatismos, traumatismos físicos. Entonces, todas estas situaciones lo que ocurre es que como es una lesión realmente lo que está ocurriendo en el tejido, pues entonces las células se lisan y sale todo, se desparrama todo, como digo yo. Y lo que ocurre es que actúan ahí mecanismos de defensa del cuerpo, o sea, el sistema inmune se activa y también se activa la respuesta inflamatoria como parte del proceso que va a ayudar a la regeneración de la zona dañada. Pero mientras, pues ya les pasó de todo en esa herida, y de todo me refiero a que, aparte de que les sangró, les salió, se les va a inflamar, obviamente, va incluso a estar más caliente esa zona, sube la temperatura, si no es que les ocasione una subida en general de todo el cuerpo, por lo menos sí la zona dañada, y van a tardar unos días en que se recupere, y aparte de eso, pues va a quedar una cicatriz, siempre queda una cicatriz por la lesión. Eso es el efecto de la necrosis. En cambio, cuando la célula programa y dice, el mismo organismo dice, esta célula la tengo que eliminar porque o fue expuesto a radiaciones que le produjeron mutaciones. Normalmente eso es por mutaciones, sean producidas por lo que sea, pues entonces dice uno, bueno, ya ahí está la causa. Acuérdense de cuando vimos ciclo celular y los puntos de control de ciclo celular, pues la célula controla y vigila mucho el que no vayan mutaciones, en que todo esté correcto, que el ambiente incluso en donde está la célula sea el adecuado el óptimo para crecer. Si falta algún nutriente, pues, y es severo el daño, bueno, más bien severo la falta de nutrientes, pues la célula puede ocasionar apoptosis o incluso salirse del ciclo celular y quedarse en stand-by como célula quiescente en la fase 0 y luego volver. Eso pues lo pueden hacer. Entonces, básicamente les decía yo, el mecanismo más complicado y también bonito pues es el de la apoptosis. A mí es el que me gusta. Como lo dice el video, cuando hay un aumento de apoptosis, pues hay problemas, es que los excesos son malos. Y cuando no hay cuando no existe el mecanismo de apoptosis, va muy lento, está deficiente, pues entonces dan origen a tumores. Pueden ser benignos o malignos, pero eso origina. Y si no, pues el Alzheimer, que pues uno de los procesos del Alzheimer es el efecto contrario, que hay demasiada apoptosis. Ok, pues eso. Yo creo que con esos 2 videos queda bastante claro, más aparte lo que está subido en Eminus, lo pueden consultar y checar. Y yo pensé que no me iba a dar tiempo hoy a terminar esto, ya me dio tiempo. Miren, siempre les... ¿Sí? Tengo una duda. Es Ajá. que yo en la prueba había visto como necrosis cuando dejaba de llegar sangre a los tejidos y se morían las células por falta de nutrientes. Y nos ponían ejemplo como cuando, por ejemplo, tienes millo y te queda apretado y no te lo puedes sacar y se comienza a inflamar, entonces deja de llegar sangre y el tejido se empieza a necrosar. ¿Sí también es eso? Sí, en la necrosis es una muerte muy traumática, definitivamente. Nada ordenada y elegante como apoptosis. Necrosis sí, si falta riego sanguíneo a un tejido, a un órgano, sí se muere y se necrosa. Pero cuando digo se necrosa, significa eso, que, o sea, no crean que se van a morir las células por apoptosis. Si así fuera, no ocurriría la inflamación, no ocurriría los estragos que ocurren durante la necrosis, sino que ni cuenta nos daríamos. Entonces sí, eso es también parte de la necrosis. Normalmente la apoptosis solo se va a dar de manera controlada,
por los mecanismos moleculares que ya vimos. No va a ocurrir porque le den un golpe al tejido, ni porque le falte nutrientes, así, bueno, al tejido, ojo. Yo cuando hablo de falta de nutrientes a una célula es cuando está en su fase, en su ciclo celular, pero es un caso, podría decirse que son casos extremos en donde la célula causa la apoptosis. A ver, les voy a poner un ejemplo muy claro, muy claro. Pues en África muchos niños actualmente se mueren de hambre, literal. No sé si han visto fotos de niños de, no sé, de 9 años y que parecen bebés porque no se han desarrollado. Esos niños, a ser tan grave su falta de alimentación, de nutrientes en su alimentación, la mayoría de las células no han llevado a cabo bien su ciclo celular y la mayoría está sufriendo apoptosis. Esto hace que no se desarrollen, pero no los vemos o sea, no tienen un proceso necrótico en sí. Más bien lo que tienen es una apoptosis pues indefinida hasta que mueren, porque pues, no tienen lo suficiente para continuar unas células su ciclo normal. No se puede. Ya cuando es falta de riego sanguíneo, pues eso sí es necrosis. No sé si quedó o la enredé más. No, sí, ya entendí, nada más. Me quedé con tenía esa duda. Gracias. Sí, nada. Bueno. Miren, normalmente el tema llega hasta aquí, hasta muerte celular, tanto por necrosis como apoptosis. Algunas veces los chicos quieren que les dé un poco de mutaciones y les doy de mutaciones. Si no quieren nada de mutaciones, no les doy nada de mutaciones. No viene en el examen, aclaro, mutaciones no vienen en el examen. Si quieren, vemos mañana mutaciones. Ya hoy ya no. Hoy son las 8. No, para que hoy cenen temprano ustedes. Cenen a buena hora. Cenen ligero, que así es como se debe de cenar. Desayunar muy bien, comer muy bien. Como dicen, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Bueno, aunque ustedes a la edad que están, todo lo metabolizan bien y rápido. Pero bueno, eso se recomienda. Si quieren, mañana toca clase. Sí, mañana toca clase. Si quieren, mañana vemos mutaciones o podemos darle un repasito yo espero que hayan visto los videos de control de ciclo celular, pero por si no los han visto, le podemos dar un repaso mañana. Porque acuérdense que el examen es el viernes. Entonces, como ustedes decidan. ¿Qué temas van a venir en el examen, perdón, del viernes? Es ciclo celular, control del ciclo celular, todo lo de control del ciclo celular, incluidos los videos que yo les subí en Eminus, que a estas alturas se supone que ya los tenían que haber visto. Ese de la proteína P53 lo tienen que ver, ese también. Y viene lo que es, pues es eso, y muerte celular. Eso es lo que va a venir en el examen, prácticamente. Ciclo celular, control del ciclo celular y muerte celular. Las tres cosas. Entonces, por eso les digo, les doy a escoger si quieren. Les vemos mañana un repaso de control del ciclo celular, sobre todo la proteína P53, que me interesa que entiendan bien ese mecanismo. Eso. O vemos mutaciones, que eso no viene en el examen. Eso es un extra por si lo quieren ver, se les da. Si no, pues no. ¿Y no se pueden ver las dos? Sí, da tiempo. Pues sí da tiempo. De hecho, ahorita si no quieren ahorita cenar, podemos ver un poco de mutaciones. O ya quieren irse a cenar. Pues yo aquí tengo cena.
Ya tiene, aprovecho. No, yo todavía no, porque yo o explico o sé, no puedo las dos cosas. Bueno, va, mutaciones es muy corto, ¿eh? No viene en el examen, pero me gusta dárselos porque hay gente que luego les interesa el cáncer y entonces quieren saber de dónde sale, cómo sale y eso. Aunque no es, a ver, no es una clase en sí sobre cáncer, es una clase sobre mutaciones, pero pues ayuda un poco. Entonces, les pongo mutaciones. Vamos ahorita, voy a buscar el archivo de las mutaciones, que por aquí lo he de tener. Mutaciones. Aquí tengo un archivo de mutaciones. Vamos a irlo abriendo. Oigan, qué bueno que a ustedes no los duermo, porque mis mascotas entran al estudio y uno está dormido aquí a un lado, el otro... Ay Dios, el otro no lo veo y ese me preocupa porque es tremendo. Ah, no, el otro no se ha dormido, me está viendo. Hola, Duffy. El tremendo es el que chillaba mucho. Sí, ahorita de milagro no está chillando, me está viendo, nada más me ve y me ve. ¿Qué, compadre? No vayas a chillar. Hoy no chilles, tranquilo. No, ahorita estos días han dado muy tranquilo, no chillas. Qué bueno, qué bueno. Sí, es que está medio loco mi perro, pobrecito perro. Ya ni modo, fue lo que me tocó, un perro loco. Perro loco. Sí, este sí es perro loco. Yo decía, ¿por qué mi papá siempre decía, yo no sé por qué me tocan puros perros locos? Y yo, quién sabe, y ya cuando se muere mi papá y luego se muere mi mamá, y me dejan al perro y ya me doy cuenta, sí, mi papá tenía razón. Él dijo siempre que su perro era loco. Sí, definitivamente. No, pues sí me di cuenta ya. Su perro sí era loco. A ver, vamos a ver. Ahí no le puedo quitar este lado del... Ah, no, aquí. Quiero quitarle esta parte para poner la pantalla. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar de las mutaciones. Vamos a poner ahora sí la pantalla. Voy a compartir. Que es un documento que está en PDF y ya de aquí yo lo explico. Aquí están mutaciones. Pues son esquemas de un libro, prácticamente. No crean que yo me las inventé, están en un libro. Bueno, y este capítulo habla específicamente de las mutaciones. ¿Las mutaciones qué son? Son cambios en la información genética, es decir, en la información que está en nuestros genes, la información hereditaria. ¿Por qué son estos cambios? Bueno, pues pueden deberse a diferentes causas, lo vamos a ver ahorita aquí, pero bueno, saber qué es un cambio en la información genética, un cambio en la información hereditaria. Estos cambios se pueden dar en las células somáticas o las células germinales. Las células germinales son los ovarios, los espermatozoides, ¿ok? Los óvulos y los espermatozoides. Los más trascendentales, los cambios mayores que afectan a una especie son los cambios que se dan en las células germinales. Ok. Y esos sí se heredan. Los que son cambios en las células somáticas son todas las demás que forman nuestro cuerpo y de los animales. Pero esas pues nos van a ocasionar a nosotros problemas, pero no a nuestra descendencia. En cambio, si son en las células germinales, sí van a ocasionar problemas o van a persistir en la descendencia, ¿ok? Bueno, y donde más se estudian estas mutaciones, por eso hay aquí un esquema de una mosca de la Drosophila melanogaster. En las moscas, en estas moscas es donde más se estudian y se hacen a propósito mutaciones para ver qué pasa y hacer moscas raras y diferentes, como pueden haber hay una mosca mutada, en donde ya no tiene alas prácticamente, ahí solo tiene vestigios de alas, y la mosca normal al lado derecho con sus alitas normales. Se hacen los estudios en esta especie porque el ciclo de vida de la mosca es súper mega rápido. La mosca creo que dura como, pues unos cuantos días. No sé si vive 3, 4 días y adiós. Su ciclo es muy corto, entonces podemos rápidamente ver los cambios cuando se hacen los experimentos. Para eso se ocupan a las pobres moscas.
son las ratas de laboratorio excelentes para ver mutaciones, estudiar mutaciones. Estas mutaciones pueden ser naturales o pueden ser inducidas de manera artificial. Naturales, a ver, nosotros tenemos muchas fuentes de mutación, en la misma naturaleza. Me acuerdo que en los años, creo que en los 80s, 70s, con el uso de la televisión, las cuadradas, ¿se acuerdan las televisiones de antes, las cuadradas? Bueno, pues había un rumor que decía que la radiación que producía ese tipo de pantalla, ese tipo de televisión, que podía causar mutaciones y dejar a la gente ciega, y les gritaban a los papás a los niños: no veas la televisión tan cerca que te vas a quedar ciego. Y ni un niño se quedó ciego. Entonces, bueno, ahora ya no, porque ahora ya no pueden gritarle eso a los niños porque ya las pantallas son diferentes, tienen otra tecnología. Pero bueno, sí producen todo aparato electromagnético produce cierta frecuencia de radiación o cierto rango de radiaciones. Pero se supone que hay para eso un organismo internacional, de hecho, y también a nivel nacional, que regula la emisión de las radiaciones de todos los aparatos que usamos, electrodomésticos incluso, para garantizar, hay niveles que pues establecen como seguros para los animales y nosotros los humanos incluidos. Así que no hay problema en que nos vamos a mutar por una radiación de esta. Digo, para que no los vayan a engañar. La única que está en discusión y es polémica es la 5G. A ver si no me censuran el video por mencionar la 5G, como les hacen a los youtubers cuando hablan mal de la 5G. Pero de ahí fuera las demás no nos afectan, ¿ok? Entonces, en la naturaleza también, si nos exponemos a algún material que emita cierta radiación, algún mineral, pues también ese podría ser natural. Inducida, bueno, cuando nos aplican algún agente mutagénico, alguna sustancia química o incluso una radiación, por ejemplo, que esté arriba de lo permitido, arriba de lo que marca pues la FDA, es la que regula todo eso. Ok. Y tenemos diferentes tipos de mutaciones. Sí, tenemos mutaciones según qué tanto de los genes se hayan dañado. Si se dañaron, por ejemplo, bueno, si es solamente una base de nuestro DNA, se le llama génica o puntual. Puntual porque es un puntito, fue una sola y eso fue todo. Puede ser ya más grande el daño, una mutación cromosómica estructural y cromosómica numérica. Vamos a ver, eso es diferente. Una cosa es que se dañe la estructura del cromosoma y otra cosa es que se afecte el número de cromosomas. Como por ejemplo, ya ven que el síndrome de Down hay 3 cromosomas donde debería de haber 2 en el par 21. Tenemos 3 y ahí está, síndrome de Down. Esa es una mutación cromosómica numérica. Estructural, ahorita lo vamos a ver, cómo cambia la estructura y lo que es en sí el tamaño ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, podemos hablar de las génicas o puntuales, solamente una base se daña, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo, figura 2, mutación génica. Aquí se cambió una citosina en la cadena de arriba o actuó algún agente físico-químico y entonces en vez de tener una citosina se cambió por una adenina. Aquí es una mutación de una sola base. Eso es todo el cambio. Esas mutaciones a veces ni se notan, pasan totalmente desapercibidas porque no afectan realmente a nuestro genoma y entonces pues no pasa nada. Eso lo podemos subdividir o subclasificar en sustituciones. Ok, sustituciones de pares de bases. Estas pueden ser transiciones o transversiones. Diferencia entre una y otra. Yo sé que no han llevado biología molecular, sí es cierto, no han llevado biología molecular. Oh, cielos. Bueno, biología molecular ven cómo es el DNA, cómo son las bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina. O sea, eso se ve. Y entonces tenemos que hay bases púricas y bases pirimidínicas. Ok, si es una transición, se va a cambiar una base púrica por otra púrica, o una pirimidínica por otra pirimidínica. Y es decir, aquí lo pueden ver.
Aquí tenemos a la izquierda el DNA original, una adenina junto a una timina, una citosina junto a una guanina, etc. Bueno, en la primera, si nosotros sustituimos la timina por una citosina, estamos hablando de una transición. ¿Por qué? Porque las dos pertenecen al mismo grupo de bases nitrogenadas y entonces no hay problema. Bueno, es una transición. Transversión cuando se cambia una púrica por una pirimidínica. Y es decir, si en vez de ponerle esta, le cambio yo por una guanina, ya le estoy metiendo yo otro tipo de base nitrogenada. Bueno, va así más o menos. Pero les digo, esto no viene en el examen, no se preocupen, pero es dos tipos de sustituciones de bases, transiciones y transversiones. Luego, tenemos la otra esta es que se sustituyen. Y lo otro puede ser pérdida o inserción. Es decir, o lo pierdo el nucleótido, adiós, y hay un corrimiento en el orden de lectura, o puede ser que yo le meta una base más que no tenía. Ok, y entonces tenemos adiciones génicas y deleciones génicas. Bueno, y un ejemplo de una enfermedad, cuando hay un problema de estos, es la anemia falciforme. En la anemia falciforme hay un corrimiento en el orden de lectura de nuestro genoma, y entonces se forma mal la proteína, una proteína, y entonces el glóbulo rojo, en vez de ser así redondo, lo tenemos como aquí. Pueden ver que parece como si fuera pues un ejote pareciera, ¿no? Se ve así muy alargado. Esos glóbulos obviamente no pueden transportar hemoglobina, no tienen la configuración adecuada de la hemoglobina para transportar oxígeno en la sangre. Y esa es la anemia falciforme, esa es la fórmula que tienen los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hubo una mutación en la secuencia de las bases, y entonces en este caso se inserta un nucleótido, hay corrimiento de la lectura y se forma mal la proteína que forma a la hemoglobina, a los glóbulos rojos. Entonces, por esa, pues ahí tenemos esa enfermedad. Entonces, hay veces que una sola base sí afecta y hay veces que no. Depende a dónde estoy metiendo la base, dónde la estoy cambiando, dónde la estoy quitando. Todo depende de eso. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, consecuencias de una sustitución. Pues entonces va a haber diferencia en los aminoácidos que se van a usar. Hay veces en que, es que esto sí tendría que haberles explicado. No les voy a explicar ya mucho porque si no tendría que meterme con biología molecular. Y la clase no es de biología molecular. Pero bueno, simplemente que vean las consecuencias de quitar una base, cambiarla o añadirla. Entonces estas son las mutaciones que se dan puntuales, es decir, por cambio de lesión o suma de una sola base. Mientras que vienen el otro tipo de mutaciones que son las cromosómicas estructurales. Aquí ya es todo el cromosoma. Voy a cambiar la estructura del cromosoma y se agrupan en dos tipos. Cuando se pierde o se duplica un segmento. Y eso tenemos la deleción cromosómica y la duplicación cromosómica. Ya empezó el perro. ¿Qué tienes tú? Cálmate. Entonces, en la deleción cromosómica, un segmento del cromosoma le decimos adiós. En la duplicación, un segmento del cromosoma se vuelve a repetir, lo tenemos dos veces en el mismo cromosoma. Eso es lo que suele pasar. Por eso es una mutación estructural en el cromosoma. También podemos tener variaciones en la distribución de los segmentos de los cromosomas. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Tenemos inversiones y translocaciones. Inversiones cuando se sitúan los segmentos en posición invertidas. Translocaciones cuando el segmento completo de un cromosoma se pasa a otro cromosoma. Entonces, por ejemplo, aquí están lo que les hablaba yo. Aquí tenemos las mutaciones cromosómicas estructurales. Aquí tenemos el lado izquierdo, arriba sitúense en el primer cuadro, aquí en esta parte. No sé si alcanzan a ver la manita.
¿A qué me refiero con los segmentos? Estos son los segmentos. Vamos para conocerlos más rápido y fácil, es A, B, C, D, E hasta el I. Bueno, es una manera de poner el ejemplo. Obviamente no son esos los nombres de los segmentos, pero los cromosomas tienen unas regiones más densas que forman así esas líneas, se ven esos segmentos densos de cromatina, súper condensada. Y entonces se pueden observar. Obviamente hay un montón de genes ahí adentro. Y hay partes más relajadas que no se ven esas bandas tan oscuras. Y entonces a eso les decimos segmentos. Entonces, si nosotros quitamos, por ejemplo, nos llevamos el segmento H e I, queda el cromosoma, como lo ven en la derecha, con A, B, C, D, E, F y G hasta allí, pero le van a faltar 2 segmentos, el H y el I. Otra forma es la duplicación. En vez de tener aquí hasta el D, E, F, resulta que lo estoy duplicando. Tengo D, E, F y otra vez D, E, F. Esta es una duplicación. Por lo tanto, el cromosoma queda más grande. En el primer caso queda más pequeño, en el segundo queda más grande. Luego tenemos la translocación. Tenemos aquí una pareja de cromosomas y resulta que aquí para diferenciarlos de este están con letras de la A a la I y en este lado están con números del 1 al 7. Bueno, cuando yo duplico los cromosomas, resulta que aquí le voy a meter, lo voy a dejar hasta el G y en vez de poner el que sigue H e I, le voy a meter el 6 y el 7 que era de este y por lo tanto este H e I se va a ir al otro cromosoma y ahí lo estoy traslocando. Yo cambié de posición los segmentos de un cromosoma a otro. Ya estoy metiendo una mutación. Y esto ocurre en la naturaleza, ¿eh? No es que lo haga yo en el laboratorio. Esto sucede en la naturaleza, hay este tipo de mutaciones. Otro tipo de mutación es la inversión. En vez de ir en este orden D, E, F, G, H, I, ahora puede ir al revés. Este segmento de la E a la H, ahora lo voy a poner al revés. Voy a empezar con H, G, F, E y luego al final el I, como debía de ser. Entonces este segmento lo invertí, un segmento invertido. Los cromosomas, si uno los ve en el microscopio, se van a ver del mismo tamaño y aparentemente no va a haber ningún cambio, pero si uno observa las bandas, se va a dar uno cuenta que sí, hubo una inversión. ¿Ok? Entonces estos son los tipos de mutaciones cromosomales estructurales. ¿Cómo se explican estos cambios? Pues porque luego los cromosomas se rompen, se vuelven a unir y se unen mal. ¿Ok? Entonces, se puede romper dentro de un brazo, dan origen a la delesión, a la inversión, a hacer un fragmento sin centrómero. Bueno. Y bueno, hay muchos casos más que pueden ocurrir que afectan a este tipo de mutación. Y ahora aquí, el estudio fenotípico de las mutaciones cromosómicas estructurales. Normalmente las deleciones, cuando nosotros quitamos iba a haber un cambio en la cantidad de genes. Estos, porque no sé ni qué genes me he llevado, van a tener efectos fenotípicos, pero por lo general no afectan tanto. Sin embargo, lo que son no afectan a nivel, ¿cómo decirlo?, fisiológico, al organismo. Nada más por la apariencia, sí, son los efectos fenotípicos, más no tanto genotípicos. Sin embargo, inversiones y translocaciones no se van a ver en el fenotipo del individuo, porque los individuos van a tener los genes que deben de tener, pero pues al no tenerlos en las posiciones correctas, tanto en las inversiones como en las translocaciones, pueden dar diferentes tipos de problemas, sobre todo de fertilidad y también aparición de descendientes con anomalías. Ahí sí, se ven los cambios en la descendencia. Ese es el problema con ese tipo de mutaciones. Un ejemplo de una mutación cromosómica estructural.
hay una enfermedad que se llama en francés cri du chat, que significa grito de gato. Ahí lo que hay es una deleción de un segmento en el cromosoma 5, queda más pequeño de lo normal que debe de ser, y entonces el humano que queda con ese síndrome no habla, normalmente no habla, no llora, hace tipo maullidos, por eso se llama cri du chat, y se caracteriza también porque normalmente todos estos síndromes tienen retraso mental. Algunos muy profundos, otros menos profundos, pero todos los síndromes lo tienen. En este caso sí es muy profundo, se detiene el crecimiento y la persona padece de microcefalia y normalmente no viven mucho, por cierto. Bueno, podríamos decir que las mutaciones todas son malas y no es así. Yo les voy a decir por qué. No hay que satanizarlas a las mutaciones, porque las mutaciones en general han sido el origen de las especies, sobre todo de la diversidad de especies que hay actualmente en el planeta, tanto de plantas como de hongos como de animales. Si no existieran las mutaciones, si no mutáramos, pues desde el primer organismo que surgió con vida en este planeta ya no hubiera habido nada más, porque iban a decir, pues ¿para qué? Me quedo igualito a como estoy y no muto, y así vivo y por los siglos de los siglos. Sin embargo, gracias a que estas primeras especies que surgieron mutaron, y seguimos mutando, por cierto, seguimos mutando, todos, animales, plantas, todos seguimos mutando. Gracias a eso es que existe la diversidad biológica que existe en la actualidad. Y ahorita estamos como especie en el planeta, y a lo mejor al rato ya no volvemos a estar. Surge otra especie y ocupa nuestro lugar. La vida es así. La vida tiende a evolucionar y abrirse camino. Nos guste o no nos guste, y no podemos hacer nada por detenerlo. Esto es así. Y entonces, ¿cómo surgimos nosotros? Bueno, hay varias teorías de cómo surgió el hombre. Una de ellas, pues fue por mutación. ¿Ok? Aquí se habla y se dice, han salido en artículos. Claro, es una teoría, no es nada realmente comprobable. En donde dice que nuestro cromosoma 2, así como nosotros lo tenemos, comparados con nuestros, pues, la especie más cercana a nosotros de homínidos, de monos, la diferencia con ellos y nosotros es el cromosoma 2. El cromosoma 2 de nosotros es grande, y parece ser que es el resultado, o se propone que sea el resultado de la fusión de 2 cromosomas de un mono, un antepasado de nosotros, antropomorfo. Y que gracias a eso es que apareció el Homo sapiens, gracias a que se fusionaron 2 cromosomas de un mono y formó nada más el cromosoma 2 para nosotros. Tú no, Perruncio, tú no tienes esa mutación, por eso eres perro, ¿ok? A ti nadie te mutó el cromosoma 2, tranquilo. Sí, tranquilo. Bueno, y entonces, bueno, para que vean que, o sea, las mutaciones, como yo les digo, no todas son malas. Claro, la mayoría produce cáncer y tumores, pero hay mutaciones que no, que hacen que surja una especie nueva. Shh, tranquilo, ya, por favor. Ahorita salimos, aguanta un momento. No, ¿quieres cenar? Ok. Bueno, y entonces, ya, tranquilo, ya, tranquilo. Ay, ahorita te doy de cenar. El que ya quiere cenar es otro. Sí, yo también te quiero mucho. Ya, cálmate, perro loco. Sí, nadie te va a hacer nada. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Ya. ¿No? Ve a jugar con el gato, ándale. Lo dejaste solo allá en la sala. Ve a jugar con él. Perdón por la interrupción. Entonces tenemos el otro tipo de mutaciones cromosómicas numéricas. Ya no estamos hablando de las estructuras, ya no son estructurales y son en cuanto al número. Podemos alterar, se pueden alterar el número de los cromosomas de cada especie, sí, claro que sí, y se les llaman euploidías y aneploidías. Ok, euploidía cuando se afecta
el número completo del juego de cromosomas, ¿ok? Es decir, que en vez de tener un juego de cromosomas, la célula tenga dos juegos o incluso tres juegos o más incluso. Y entonces se pueden decir que son monoploidía o... también la mitad del juego también. Entonces, pueden tener poliploidías si son más de 2 juegos, pueden ser triploides, tetraploides, etc. ¿Ok? Y si son de la misma especie, se le llama autopoliploidía. Si son de resultado de hibridación de 2 especies, se le llama alopoliploidía. Por ejemplo, ustedes conocen las mulas, ¿no? Las mulas es cruza de qué y qué, a ver. De caballos con burros. Exacto. Usan caballos con burros, bueno, con burras, y ahí está la mula. ¿La mula es fértil, sí o no? No. No. Se llega a dar la hibridación, si es posible, la hibridación de 2 especies, pero pues una es infértil porque aquí vamos a tener una alopoliploidía prácticamente. Oye, ya cálmate, tú me desconcentras, de veras, cálmate. Bueno, cuando hay hibridación de 2 especies, normalmente pues vienen aquí no se da, perdón, la alopoliploidía. Simplemente se da hibridación de 2 especies, tienen su mismo número de cromosomas, pero unos provienen de una especie y otros de otra y se da una hibridación, pero sin embargo, pues sí se da la infertilidad. Normalmente ocurre eso, se da la infertilidad. ¿Dónde se originan esos? En las meiosis. Acuérdense que en la meiosis es donde se separan los cromosomas para que se vayan la mitad de un juego al óvulo y la otra mitad al espermatozoide, para que ya a los dos al unirse pues nos den la fórmula correcta de número de cromosomas. Ok. Y ahí si hay un problema de que no se separen como debe de ser, pues ahí tenemos el problemita ya. Bueno. Los efectos fenotípicos, o sea, los que podemos observar a simple vista. Bueno, en los euploides son menores que los aneuploides. Ok. Y tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si nosotros hiciéramos un cariotipo, viéramos los cromosomas al microscopio, podemos ver el 8 cromosomas. El cariotipo podemos ver que son 4. Entonces aquí tenemos un diploide 2N. Aquí de 12 cromosomas, aquí de 16 cromosomas. Y vemos cómo se separan y se agrupan los cromosomas. Y obviamente en vez de tener lo normal, que son 2, como sería este caso, el de 8 cromosomas, pues ya tenemos aquí 3, el triploide, y aquí 4, que es el tetraploide. 4 cromosomas de un mismo juego, que deberían de ser 2, pero bueno, y a la hora de producirse la gametogénesis, obviamente aquí quedaría nada más 1, tendría que ser menos de 2 para que se uniera con el otro juego y ya formaran los 2. Me estás interrumpiendo demasiado, perro feo. Largo de aquí. Por eso nadie te quiere, nadie te quiso adoptar. No te quieren ni un fin de semana en la casa de nadie. Ay, ya llegó el gato. Sí, Willy, distráelo, por favor, juega con él. Entretenlo. Bueno, y luego tenemos las aneuploidías. Solo se afecta una parte del juego de cromosomas. Entonces va a haber cromosomas de más o de menos. Como el síndrome de Down, pues tenemos 3 cromosomas. No 4, son 3 del mismo tipo, cuando deberían de haber 2. Ok. O también el síndrome de Turner, el síndrome de otros más síndromes. Ahora, los nombres. Monosomías, trisomías y tetrasomías. Ok. Monosomías si falta uno de los cromosomas de la pareja. Trisomías si se tienen 3 cromosomas en lugar de los 2 normales. Y si tenemos 4 se llama tetrasomía. En vez de tener 2 tenemos 4.
Aquí está el ejemplo típico del síndrome de Down. Si nosotros hacemos un cariotipo, así lo vamos a ver. Tenemos agrupado el par 1, el par 2, el par 3. A ver, voy a ir señalando. Este es el par 3. Ah, este es el par 2. Ay, ¿y qué hice? Este es el par 2 que se supone que en un mono es más pequeño. Estos cromosomas son más pequeños porque pues finalmente fue la fusión de 2 del mono. Esa es la teoría de donde surgimos nosotros. Bueno. Luego tenemos el 3 y si nos vamos al par 21 vemos que hay 1, 2, 3 cromosomas cuando deberían de haber 2 y esa es la trisomía del par 21 o también llamado síndrome de Down. Y bueno, muchos se preguntarán ¿y por qué nace un niño Down en una familia en donde nunca había habido un Down, no? ¿No se lo han preguntado ustedes? ¿No? Bueno, pues ahí les vale, más o menos por qué. Aquí normalmente se le atribuye más, desafortunadamente, a la madre. Y sí tienen razón, en parte. Si la madre ya pasa de cierta edad, que es la época fértil recomendada para la reproducción, sus óvulos van a estar envejecidos. Esos óvulos envejecidos, en vez de llevar la reducción del juego de cromosomas a la mitad de manera correcta, normalmente ocurre que no lo hace de manera, bueno, no normalmente, a veces ocurre que en vez de separar en cada óvulo el par 21 de cromosomas junto con los demás, no los separa y entonces van los dos. Produce un óvulo que no lleva ningún cromosoma del par 21 y produce otro que lleva 2, ahí van los dos. Entonces, tanto es malo uno como es malo el otro. Normalmente el que no lleva el gen no sobrevive el feto, el embrión. Pero el que los lleva los dos y se suma el del espermatozoide, el del papá, pues va a llevar 3. Ese producto sí sobrevive, pero con los problemas que ya saben ustedes del síndrome. Esa es la causa más común. Entonces, por eso siempre se recomienda que, sobre todo los hombres, ustedes no tienen tanto problema, pero mujeres sí, si tienen a ver, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella, como quería al hombre perfecto, y obviamente no lo encontró, pues entonces dijo que mejor iba a tener un hijo por inseminación artificial, porque si no después lo iba a tener con síndrome de Down o algún otro problema, o de plano no lo iba a poder tener, porque si no se le iba a pasar. Dijo, tengo una edad biológica para ser madre, pero para conseguir marido no importa, si tengo 80 años, puedo conseguirme marido de 80 años. Y entonces, ¿qué hizo? Pues primero tuvo a su bebé. Creo que no ha encontrado al marido perfecto, ¿verdad? Pero bueno, ya su bebé ya lo tiene y le salió bien. No se esperó a envejecer, a que sus óvulos se envejecieran, ¿ok? Entonces eso es bueno, ese es un consejo para las que quieran ser madres ya más avanzadas de edad. Incluso pueden congelar los óvulos y ya después usarlos. Sí se puede, ¿eh? Bueno. Y eso sí, cuando hacen ese procedimiento, los que se dedican a la reproducción asistida, tienen que examinar los óvulos, ver cuáles sí sirven y sobre todo cuando hacen la fecundación in vitro, ver que no vaya ningún tipo de problema en el embrión. Y ya cuando ven que están sanos, que van a estar bien por lo menos, entonces ya el embrión los introducen a la que lo va a tener el bebé. Y eso se hace también con los animales. Vamos, pues también los humanos somos animales. Vamos todos parejo. De hecho, las técnicas de inseminación artificial, reproducción asistida y todo eso, se hicieron por primera vez en animales, no en humanos. Cuando lo hicieron en humanos ya estaba súper adelantado y aventajado esto en personas. Ok. Bueno. Importancia de las aneuploidías, pues es para obtener nuevas especies, les decía yo. Ah, miren, aquí está el esquema de la trisomía del par 21, el síndrome de Down, en donde se ve. Aquí tenemos el óvulo
que a la hora de que en la gametogénesis se va a producir realmente el óvulo, el par 21 no se separa. Aquí este óvulo se va sin nada, o sea, sin un cromosoma del 21, se lleva los dos, y cuando llega el espermatozoide, que normalmente trae uno, aquí no sé por qué pone, acá está el espermatozoide, acá trae uno del par 21, y entonces se une, y en vez de quedar con 2, el bebé queda con 3. Y estas mutaciones también se dan en animales, en vacas, en perros, en gatos. Claro, ocasionan otros síndromes, pero también este tipo de mutaciones de aneuploidías pasan. Sí suceden. Bueno, las aneuploidías y sus consecuencias en la meiosis. Pueden tener un cariotipo, pues el normal no hay más vuelta de hoja. Puede ser nulisómico, es decir, que le falte. Va a faltar algo del genoma, monosómico, trisómico, o sea, monosómico que vaya, por ejemplo, aquí, en vez de ir 3 del 21, iría uno solo, o bueno, de cualquier otro cromosoma. Aquí van 3 en vez de 2, sería trisómico. El normal tendría que ser 2 de cada. 2 de cada cromosoma, de cada par de cromosomas, nada más así, 2. Aquí pues de uno van 3, aquí no va ninguno, aquí nada más va 1. El tetrasómico pues van 4, el trisómico van 3. Está repetido. Doble trisómico. Tanto el 3 y el 4 llevan 3. ¿Ok? Todas estas cosas pasan. Y aquí están en especie humana las mutaciones más importantes tipo aneuploidías. El síndrome de Down, que es trisomía del par 21. El de Edwards, trisomía del par 18. El de Patau, trisomía del par 13. Y aquí están las características del fenotipo. Normalmente del par 18 es poco viable. Se suelen morir pronto, porque tienen muchos problemas cardíacos. Nacen con membranas interdigitales, no se les retraen. Y todos tienen deficiencia mental, todos tienen retraso mental. También es poco viable, el síndrome de Patau, por lo mismo, por las deficiencias cerebrales y cardiovasculares. Ahora tenemos las aneuploidías en los cromosomas sexuales. Aquí tenemos estos síndromes, es decir, los sexuales cuando son el X y el Y, acuérdense. El síndrome de Klinefelter tiene uno más cromosomas X en exceso. En vez de ser XY, tiene XXY o 3XY. Aunque son de sexo masculino, son personas estériles con deficiencia mental, algunos caracteres sexuales secundarios femeninos. Y el de Turner, monosomía del cromosoma X, es decir, nada más la persona va a tener un cromosoma X, no tiene otro X ni tiene un Y. Es del sexo obviamente femenino, estéril, baja estatura y tórax ancho. Síndrome de doble Y, tiene el X, el YY, son varones de estatura elevada, normalmente son muy agresivos y de bajo coeficiente mental. Y tenemos el síndrome de triple X, 3X, sexo femenino con órganos genitales atrofiados, fertilidad limitada y bajo coeficiente mental. Entonces son algunos de los síndromes, hay más, y en animales pues también los hay. Estoy aquí presentándoles de los humanos porque son los que más se ven. ¿Y qué causan las mutaciones? Pues agentes físicos, agentes químicos, físicos, radiaciones electromagnéticas, rayos X, los rayos gamma. También las causan, no sé si saben ustedes que, por ejemplo, Madame Curie murió de cáncer por tanta radiación que recibió. No sabían en ese entonces que tenían que protegerse de los rayos X. Y entonces se irradió toda, le dio cáncer y se murió. Adiós. Bueno, también rayos beta, rayos alfa, flujos de protones, neutrones, de reactores nucleares, otras fuentes de radioactividad natural o artificial. Algunos factores físicos como choques térmicos, ultrasonidos y sobre todo eso. Agentes químicos, pues cualquier sustancia como tipo
gas mostaza, el agua oxigenada también causa mutaciones, ciclamato, ácido nitroso, alcaloides también en exceso, como por ejemplo la cafeína y la nicotina en exceso, claro está. No dejen de tomar cafecito, pero en exceso no. Mutaciones y evolución. Lo que yo les decía, gracias a la mutación es que existimos toda la diversidad de especies que hay en este planeta. Así que no son tan malas las mutaciones. Ok. Son esenciales, obviamente, para la evolución, las mutaciones, y todos los seres vivos, todas las especies tenemos una tasa de mutación, es decir, una velocidad a la cual mutamos. Y algunos individuos la tenemos más alta, otros más baja, pero todos absolutamente estamos mutando. Yo les aseguro que ustedes no son igual a los humanos que eran hace 500 años. No sé si alguna vez han visitado algún museo en donde han visto armaduras de los españoles que llegaron a conquistarnos. ¿Alguna vez las han visto? No. No. Bueno, les comento yo brevemente. Las armaduras son de personas pequeñas y delgadas. Es decir, hace 500 años los humanos eran más pequeños, de estatura más pequeña que lo que somos actualmente. Eso se ha debido a las mutaciones. La barba partida es otra mutación. Las personas que tienen barba partida es por una mutación que tienen. Y esa se hereda, por cierto. Es una mutación. Y así, cosas así. Entonces, seguimos mutando como especie. De hecho, pues hay muchas especulaciones de cómo seremos en unos, no sé, en unos 1000 años, por ejemplo, si todavía existimos en este planeta. La tendencia dicen que es a que nos vamos a parecer a un extraterrestre. Teníamos antes más pelos en todo el cuerpo, ahora no, porque no los necesitamos, tenemos ropa. Las muelas que les dicen del juicio, muchos de ustedes seguramente ya no las tienen, nacieron y no les han salido, ¿cierto? ¿Quién tiene muelas del juicio actualmente? A De mí me están ustedes. saliendo. A ustedes le están saliendo. A mí también me están saliendo. ¿A quién no le han salido? A mí me hicieron una radiografía y nada más presenté las de abajo, las de arriba no las tengo. ¿Ve? Usted, por ejemplo, es una prueba de mutación. Porque ya no tiene dos, sí. Y hay personas, yo cuando doy la clase me han dicho que no les han salido ninguna y que les han tomado las placas y que no han tenido, que no tienen ninguna. Eso es una prueba de la mutación que hemos sufrido y que con el tiempo se van a perder esas muelas porque no sirven realmente para nada actualmente para el humano. No les sirven. Entonces están de más. Qué bueno que nazcan ya sin ellas porque duelen mucho cuando brotan, ¿eh? Yo se los puedo decir por experiencia propia. 2 me dolieron muchísimo. Bueno, las otras 2 no. Una de las de abajo ya me salió y pues no me molestó tanto. Entonces así como que pues, nada más fue como que una semana que pues comías y pues se me atoraba algo de comida y ya de ahí en fuera no tuve problemas. Y la otra nada más ha salido. Esperemos que no le vaya a doler porque a mí 2 me dolieron, una más que la otra. Pero es que fue un dolor porque tardó mucho en brotar. Y entonces tenía yo hipersensible ahí la encía donde venía brotando la canija muela y que se tardó en salir. No, fue una cosa horrible. Ni podía yo comer bien, no, tenía yo que estar con analgésico para poder dormir. Y tardó como una semana, estuve con el dolorcito. No, es una cosa que, qué bueno que desaparezcan. Otra cosa que nos va a desaparecer, además de más pelo, vamos a perder más pelo, eso es lo que dicen. Otra tendencia va a ser que como ahora la mayoría de bebés nacen por cesárea, eso ya no va a limitar el tamaño de la cabeza, por lo tanto los bebés la van a desarrollar más, porque pues el limitante para que la cabeza no crezca más es precisamente poder pasar por el conducto.
Si no, no va a salir el pobre bebé, si es un parto normal, pero siendo parto por cesárea, pues no hay problema con el tamaño del bebé ni de la cabeza. Entonces tienden a ser ahora más grandes incluso los bebés. Ok, ya no va a ser una limitante. Posiblemente en el futuro las personas nazcan sin vesícula. ¿Para qué nos sirve la vesícula? A ver. No, perdón, no es la vesícula, perdón, miento. El apéndice. ¿Para qué nos sirve el apéndice? Para nada, solo para que se inflame y nos operen. Ujú. Exacto, para que nos operen nada más, para eso sirve. Sin embargo, en el pasado tuvo su función en el humano, que actualmente no la tiene. Entonces, yo espero que en el futuro se nazca sin el apéndice, porque si no, nada más es, para eso sirve, para que nos operen. Hay un huesito en nuestro cuerpo que nada más sirve para que se fracture, y es el del peroné. Va a llegar un día en que va a desaparecer. No nos sirve para nada más que para que se fracture. Y bueno, esos cambios los vamos a tener, pero en el futuro la especie humana, ¿no? Cuando ya hay demasiados cambios, hay un momento en que ya no se pueden reproducir entre sí los miembros de ese grupo, y entonces es donde surgen especies diferentes. En fin, pero bueno, entonces la mutación es la base de la evolución, definitivamente. Y ya, pues eso sería todo sobre mutación. Esto ya es cáncer, pero nunca entramos a cáncer, nada más nos quedamos con mutaciones. Pues como ven, está interesante el tema de mutaciones. Y todos tenemos que mutar, esto es normal. Claro, hay mutaciones que pues nos causan enfermedades, también obvio, pero hay mutaciones que originan especies nuevas. Pues eso sería todo. Y ya nos dieron casi las 9 de la noche. Ahora sí agotamos las 2 horas. Entonces mañana vemos un repaso a lo que es el CNC y el control del ciclo celular con la P53, que esa me interesa que se lo aprendan bien, ¿ok? Sí nos da tiempo en 2 horas. Y ya entonces el viernes sería el examen. Ok, maestra. Bueno, pues ahora sí ya váyanse a cenar. Mi perro creo que se fue con el gato. Ay, sí, se lo llevó el gato. Qué bueno. Se lo ha llevado el gato. Gracias, Willy. Bueno. Ah, ya lo vi a Willy. Willy, ven acá. Parece que le dije vete. Bueno, pues nos vemos. Que cenen rico y que descansen. Hasta mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, igualmente. Mañana, profe, gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Descanse, sueño bonito. Gracias.